Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Eres ciego y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Yo tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. fuego y poder, todos verán, todos verán.
con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Sí, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestros servicios de los días miércoles. En los últimos meses hemos estado tratando sobre algunos modelos de personajes bíblicos cuyas enseñanzas, estilos de vida, pues nos ha permitido pues ilustrar ciertos o tomar en cuenta ciertos comportamientos que debemos aplicarlos, ¿no? Hemos estado hablando sobre personajes que alcanzaron la cumbre, cómo pudieron mantenerse ahí, unos cómo cayeron y otros cómo se volvieron a levantar. Muchos ejemplos hemos tratado de ellos y también hemos aprendido mucho de sus virtudes, hemos aprendido mucho de la relación que tenían con Dios, de los tratos que Dios tuvo con ellos, cómo reaccionaron, cuáles fueron sus errores, sus pecados también que los hicieron caer. Realmente un tiempo en que hemos aprendido bastante de estos personajes bíblicos. Desde el miércoles pasado estamos tratando pues también ahora de personajes bíblicos que nos hablen cómo enfrentar el sufrimiento. La semana pasada estuvimos hablando sobre Esteban, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre Daniel y sus 3 amigos. Así que vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permite pues revisar la vida de personajes bíblicos cuyas actitudes nos enseñan cómo mantenernos firmes en el momento del sufrimiento. Así que, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir estas enseñanzas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues bien, como dijimos, vamos a tratar el caso de Daniel y sus 3 amigos. El libro de Daniel, mi querido hermano, pues es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. En este libro pues aborda visiones y profecías en los tiempos del fin. También contiene mucho material histórico valioso que tiene aplicación directa pues a nuestras vidas. La narrativa histórica se centra pues en cuatro jóvenes judíos que se encontraban exiliados en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Mishael y Azarías, más conocidos con sus nombres calderos, que era de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres
podríamos decir que eran jugadores pues de puntería en alguna de las historias bíblicas más conocidas que nos proporcionan pues elementos importantes en nuestro estudio de modelos de conducta para enfrentar el sufrimiento. Un naturista describe una planta marina que crece desde una profundidad de 45 a 60 metros y flota sobre las grandes olas del mar. El tallo de esta planta mide más o menos 2.5 centímetros de espesor y aún así crece y se sabe defender de los fieros embates pues, de las grandes olas que se encuentran o que terminan y golpean frente a la orilla. Entonces uno se puede preguntar cuál es la clave tan maravillosa de esta resistencia y aguante de esta planta que aparentemente es frágil a la presión de las olas. Según este naturista, señala que la delgada planta sobrevive también entre los elementos porque está anclada con solidez a las rocas que yacen en el fondo del mar. Entonces, esto también nos hace ver que los creyentes también podríamos soportar los golpes aplastantes de las olas de la vida si estuviéramos anclados pues apropiadamente en la palabra del Señor. No importa, mi querido hermano, cuán débil pueda parecer nuestra fe, cuando está anclada en las promesas pues indefectibles de la palabra de Dios. Podemos soportar los más fuertes embates y sobre todo el más difícil de los sufrimientos. En el caso de Daniel y sus amigos, podemos ver que aunque sus pies estaban puestos en Babilonia, sus mentes, mi querido hermano, estaban en el cielo. Sus corazones y sus mentes estaban dedicados a los absolutos de Dios. Sus mentes y sus corazones estaban arraigados en los absolutos de Dios, en su palabra. Y por eso estaban dispuestos a hacerles frente y resistir a las presiones de una sociedad pagana. Vamos a hablar un poquito primeramente de los amigos de Daniel y vamos a ver cómo enfrentaron el horno. En la lucha que supone la vida cristiana, necesitamos decidir, basados, mi querido hermano, en la palabra de Dios, lo que resulta esencial y lo que no resulta esencial. Todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en la palabra del Señor. Necesitamos llegar a un lugar donde podamos trazar una línea de convicción y determinación y no caer debajo de ella. Trazas una línea y dices, bueno, yo voy a vivir aquí y no quiero caer más abajo. Pero obviamente esa línea tiene que ser basada en convicción y determinación. De esta manera, pues podemos obrar a partir de la fortaleza del principio interno que nosotros podamos captar y no de la intimidación externa en tiempos difíciles y en tiempos de problemas. Tu decisión, tu convicción, si te mantienes firme, sobre todo en esos momentos difíciles. Daniel y sus amigos habían trazado esa línea de convicción cuando se encontraban en Babilonia. En Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Ellos determinaron no vacilar cuando se tratara pues de los absolutos de la ley de Dios. Ellos decidieron no vacilar de los absolutos de la ley y de la palabra de Dios. Y esa decisión pues los ancló. ¿A dónde los ancló? A Dios. Dios era pues su roca de confianza y les permitió resistir todas las tormentas del cautiverio caldeo babilónico. El exilio babilónico de los judíos comenzó en el año 606 a.C. Daniel y sus amigos se encontraban pues en el primer grupo de judíos deportados a Babilonia después de la invasión inicial de Nabucodonosor a Judá. Los tomaron conjuntamente pues con otros de los mejores jóvenes de Judá como rehenes, para entrenarlos en la cultura caldea para que fungieran pues como líderes de los cautivos judíos. Ese liderazgo, o sea, ponerlos a ellos como líderes, evitaría pues que los judíos se rebelaran contra la toma del poder de parte de los babilónicos. Los hombres que ellos elegían era sobre la base de una habilidad física, también una habilidad intelectual y también de modales correctos. Los babilónicos querían preparar pues a los hombres para el servicio de sus cortes. Realmente era más bien una reeducación, una redefinición de la identidad y una reorganización del estilo de vida. En esencia, pues de lo que hacían con estos jóvenes que querían ponerlos como líderes era lavarles el cerebro. Los hombres no se resistieron al proceso educativo ni al cambio de nombres, pero sí se resistieron al intento de reorientar sus estilos de vida al modelo pagano. La razón de ello era muy claro, porque no había mandato bíblico, o sea, no estaba dentro de la ley para recibir una nueva educación, ni de repente para aceptar el cambio de nombre. Pero había un mandato bíblico que les impedía adoptar el estilo de vida de Babilonia. Por ejemplo, no podían comer alguno de los alimentos de los calderos porque eso violaría ciertos planteamientos absolutos de la ley de Dios sobre la dieta y los alimentos ofrecidos a los ídolos. Así que Daniel y sus 3 amigos trazaron esa línea donde Dios o decidieron trazar la línea, aceptarla, anidarla en su corazón ese principio o eso que Dios había establecido. Conocían la presión, que la frontera más allá de la cual ellos no podrían pasar. Ellos muy claramente tenían esto muy definido. Daniel y sus amigos, pues, por comportarse en consecuencia y también con gentileza, de acuerdo con sus convicciones, se ganaron en gran medida el favor y el respeto de Nabucodonosor. Ellos, como quien dice, pues le habían prestado buena atención a las palabras que dice Proverbios 22:11, en donde nos dice: el que ama la limpieza del corazón por la gracia de sus labios tendrá amistad con el rey. Sin embargo, esta amistad demostró ser otra. Ciertos sucesos que aparecen en el libro de Daniel, en el capítulo 3, confrontan pues a los 3 amigos con Daniel en un dilema muy desesperante.
una crisis de carácter mucho más dura que las restricciones dietéticas. En Daniel 3, en los versos del 8 al 16, incluye la idolatría, ¿no? Y darle a Dios el primer lugar de la adoración. O sea, en este pasaje de Daniel, podemos ver que estaban que estaban obligados a hacer a tomar ciertas actitudes, que eso implicaría pues la idolatría y también de dejar de darle el primer lugar de adoración a Dios. Estos tres jóvenes sabían que la ley de Dios era muy clara. Considerar cualquier objeto de adoración como mayor que Dios era atroz a los ojos de Dios. Para que podamos entender esto, podríamos revisar también en el capítulo 2, en donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua grande e impresionante, con una cabeza de oro macizo y un cuerpo de plata, de bronce, de hierro y de barro, ¿no? Todo eso está descrito en el capítulo 2. Nabucodonosor quedaría tan impactado, tan cautivado con la explicación que le da Daniel y le dice, pues, que la cabeza de oro macizo eres tú, mi rey. Él estaría tan obsesionado con esa cabeza de oro que lo representaba a él mismo, que él encargó edificar su propia estatua enorme y de oro macizo. Todo el proyecto era para el interés propio de Nabucodonosor. La gigantesca imagen lo representaba a él y a su monarquía. Y quería que todos los hombres lo adoraran. Simplemente estaba haciendo lo que tratan de hacer todos los hombres que no conocen a Dios. Primeramente, adorarse a sí mismos como un Dios. Y en este caso, Nabucodonosor pues exigía que todos sus súbditos le hicieran reverencia. Y lo hacían, excepto 3 hombres. Estos 3 hombres se mantenían con firmeza en su principio interno, basados en la palabra de Dios, que lo tenían tan arraigado que incluso pues a riesgo de muerte. Porque la instrucción que dio Nabucodonosor decía: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado fuera dentro de un horno de fuego ardiendo. Este acto de convicción de estos 3 muchachos, al cual al principio solo se infiere pues a Daniel, pero estos 3 jóvenes también pues en una feria oposición y persecución por parte de los caldeos, ellos decidieron mantenerse firmes en sus convicciones. Los caldeos ya estaban pues resentidos con Daniel y sus 3 amigos por haberles dado posiciones en el gobierno superiores a los de ellos. Ellos decían: pero si estas posiciones nos corresponden a nosotros que somos pues del lugar, ¿por qué les dan a ellos? Vamos a leerlos en Daniel, en el capítulo 2, los versículos del 48 al 49. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel, en el capítulo 13, el verso 12, resume las acusaciones pues contra los colegas de Daniel. Vamos a leerlo. En el verso 12 de este capítulo 3. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach,
Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Al oír pues esta acusación, el rey Nabucodonosor, como entró en ira, en un ataque de ira, y ordenó que les trajeran a esos tres donde él, para someterlos pues a un intento orgulloso y desesperado, y de repente forzarlos a cumplir con la orden del rey de que se inclinaran ante esa imagen. Los tres varones judíos no necesitaron responder a las amenazas y a las intimidaciones de Nabucodonosor. En su mayor parte, cuando leemos este pasaje, ellos no lo hicieron. Su compostura y serena fortaleza de carácter habría bastado con una única respuesta. Su silencio no era arrogancia, pero sí era una cierta admisión táctica de la acusación de no adorar a la imagen de oro. Se dieron cuenta, pues, de que no había necesidad de malgastar el tiempo justificando su conducta ni llevando a cabo una autodefensa detallada ante el rey Nabucodonosor. Y en su lugar, más bien, en vez de defenderse, ellos estuvieron callados, ¿no? Pero en el momento en el que ellos abrieron la boca, pronunciaron una de las declaraciones más concisas y sublimes de todas las escrituras. Vamos a leerlo en Daniel, en el capítulo 3, los versos del 17 al 18. Miren, ellos dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tal convicción de estos muchachos? ¿Verdad? Una vez más, pues, vemos obrando el principio interno en estos jóvenes. Cuando tú te apropias y lo haces tuyo en todo tu ser, te apropias de esos principios en las escrituras y dices: yo voy a trazar, yo voy a vivir, voy a determinar una línea divisoria y no permites bajar sobre ella, ¿no? Entonces ahí se ve la convicción, y esto es lo que podemos ver en estos tres muchachos. Primero, estaban tan arraigados en esa verdad, en la verdad de las escrituras, que ellos pues hicieron vivirlo, anidaron en su corazón, determinaron pues hacer, no tergiversar, no quebrar este principio bíblico. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué es lo que realmente, o cómo lo demuestran que estaban pues que este principio lo hicieron suyo en sus corazones? Porque simplemente ellos pusieron sus ojos tan alto pusieron, que podían estar parados entre toda la multitud que se inclinaba ante la imagen. Y tal vez algunos le dirían: pues, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo haces tú? No importa. Así todo el mundo lo haga, yo no lo haré, porque tengo bien clara mis convicciones. En segundo lugar, pues anclaron ese principio interno en Dios y su palabra. En el Salmo 19 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ellos determinaron que pase lo que pase, pues iban a hacer viva esa palabra. Y en segundo lugar, esa palabra, pues ese principio que lo anidaron en su corazón, no querían pues tergiversarlo o no obedecerlo. Ellos sabían que lo que les sucedería a sus cuerpos no era problema, puesto que sus almas tenían que permanecer clavadas
en la verdad de Dios. Ellos tal vez como Job dijeron, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. La posición valiente de Sadrach, Mesach y Abednego pronto se puso a prueba, pues, en el horno ardiente. Por la resistencia testaruda, pues, de Nabucodonosor hacia su declaración, rápidamente, pues, se hizo evidente que estaba seguro de que Dios no los iba a sacar del fuego. Entonces ellos tenían que esperar la liberación, si esa era la voluntad de Dios. Entonces ellos dirían, bueno, si Dios nos va a librar, Él tendrá que estar presente con nosotros, o Él nos librará del horno. Quizás estaban recordando las palabras de Jehová en Isaías 43:2, ¿no? Cuando dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta postura valiente, íntegra, adoptada por estos tres hombres, conllevó pues a la intervención milagrosa del Señor. En Daniel 3, los versos 24 al 25 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor ve un cuarto hombre en las llamas. Puede haber sido que este cuarto hombre pues sería una aparición reencarnada de Cristo, o tal vez pueda haber sido un ángel. Podemos inferir del pasaje que él simplemente era un mensajero de Dios enviado para preservar a los hombres en medio del fuego. Los 3 amigos de Daniel constituyen pues un testimonio extraordinario de cómo el principio y la convicción interna, fundamentados pues en la verdad de Dios, pueden preparar a los creyentes y sustentarlos en medio de las más grandes persecuciones y pruebas. Estos 3 hombres recibieron la bendición añadida de evitar el daño físico, aunque se encontraban en condiciones que normalmente traen como resultado pues la muerte instantánea. Su testimonio fue tan inusual y poderoso que el rey pagano Nabucodonosor dio la gloria a Dios. En Daniel 3:28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Notemos, miren, en este pasaje, en este versículo 28, notemos la frase, entregaron sus cuerpos. Y esto es pues una prefiguración sorprendente en boca de un rey incrédulo de las palabras que mucho más adelante dijera el apóstol Pablo. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Sadrach, Mesach y Abednego en sí pues fueron los precursores de todos los creyentes del Nuevo Testamento que hasta ahora han tratado de ser hombres y mujeres de convicción interna y discípulos consecuentes con el patrón de Romanos 12.
también son modelos de conductas excelentes para nosotros cuando prevemos la adversidad en este mundo. Así que tengamos muy presente este ejemplo de convicción que nos presentan estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora bien, hemos hablado sobre los amigos de Daniel, pues ahora vamos a hablar también de Daniel, quien también experimentó pues sufrimiento. Daniel había servido pues como una especie de mentor para sus amigos. Y ese papel podría de repente implicar superioridad de rango y de repente exoneración del tipo de dificultades y presiones que sus amigos soportaron. De hecho, Daniel no se menciona en la narrativa del horno ardiente y de la imagen de oro. Pero años después, en el plan soberano de Dios, el propio Daniel vería su vida en peligro a causa de sus convicciones. En Daniel se convirtió en la diana de los intrigantes celosos que odiaban la justicia. Daniel 6 señala que había mantenido el camino de la excelencia en su carácter y servicio al gobierno. En Daniel 6, el verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El espíritu superior se refiere pues a la capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones, pero también nos puede recordar las normas consecuentemente altas de actitud y de conducta espiritual. Por lo general, hay que pagar un precio por ocupar una posición de bendición y providencia en el ministerio. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo persiguieron falsos profetas constantemente y querían deshacer la obra en las iglesias, y estos eran envidiosos. Cuando Pablo se encontraba en prisión, algunos de sus enemigos querían empeorar su situación alegando cosas malignas, ¿no?, de su ministerio. Y ciertas personas incluso se atrevían a predicar a Cristo de modo que causaba polémica en un esfuerzo de socavar las enseñanzas de Pablo. Resulta sorprendente y penoso cómo otros pueden sentir tanta ira, tanto celo y amargura contra líderes que no han hecho nada por ofenderlos y dañarlos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, que de repente los contemporáneos de Daniel lo odiaran tanto? Ciertamente ellos no podían hallar fundamento alguno en su carácter. Cuando los adversarios de Daniel comenzaron a conspirar contra él, tuvieron que hurgar más allá de las áreas de los intereses terrenales y el servicio al gobierno, porque él era excelente en esas áreas. En Daniel 6:3 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para dañarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Para acusarlo, los enemigos de Daniel tuvieron que perseguirlo, no en el nombre de la justicia. Realmente qué alabanza para Daniel, que sus enemigos no pudieran hallarle falta alguna en nada, excepto en su dedicación total a Dios. Si tus enemigos hicieran una evaluación tuya, yo creo que nadie podría pasar, ¿no?, esa evaluación igual que la de Daniel, porque a Daniel no le encontraron nada
que hubiera actuado incorrectamente. Querían hallarle más bien en algo para acusarlo, en esa dedicación, en esa pasión que él tenía por su Dios. La conspiración de Daniel culminó cuando sus adversarios se las ingeniaron para aprobar una ley que estaba relacionada con la lealtad de la persona al rey y a las deidades. Persuadieron al rey Darío, quien ya en ese tiempo pues ya había precedido pues o ya había continuado después del rey Nabucodonosor. Le habían persuadido a este rey Daniel, que ya se encontraba a cargo de Babilonia, para que hiciera pues un mandato judicial irrevocable, no según la famosa ley de los medos y persas. Cuando el rey dice algo, pues simplemente no lo puede cambiar nadie. Esa nueva ley hacía supremo al rey y lo convertía pues prácticamente en una deidad. Así que a todo hombre se le prohibía pues pedirle a cualquier otro dios u hombre que no fuese al rey, so pena de muerte. Todos tenían que acudir y pedirle al rey. Por supuesto, pues este concepto esta ley prácticamente tenía nombre propio, estaba dirigido contra Daniel. Pero eso no lo desanimaría pues en su obediencia a Dios. El texto nos dice que Daniel siguió haciendo lo correcto. En Daniel 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Daniel se mantuvo firme sin tener en cuenta las consecuencias de la ley. Esa actitud se iguala pues a la de Pedro y Juan cuando rehusaron dejar de proclamar la buena nueva de Cristo. Y esto está en Hechos, en el capítulo 4, los versos del 17 al 21, y lo vamos a leer. Y dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno sobre este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Daniel, cuando salió el edicto, él pudo haberse restringido y haber sido de repente más discreto en sus disciplinas espirituales diarias, en esas oraciones que realizaba, sino de repente cerrar la ventana o cosas así. Él podía haberlo restringido, o de repente ya no 3 veces, sino 2, o solamente 1 en la mañana, qué sé yo. Él también podría haber restringido, omitiendo pues la oración diaria durante los próximos 30 días, pero tampoco lo hizo. Con cualquier transigencia se le habría tildado pues de interesado, y sencillamente eso no formaba parte del carácter de Daniel. Daniel era un hombre agradecido que amaba a Dios. Su determinación fiel nos hace recordar la historia de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Era uno de los grandes padres de la iglesia primitiva, que sufrió martirio en el año 155 después de Cristo, después de 86 años como cristiano. Mientras sus enemigos se preparaban, por ejemplo, para quemarlo en la hoguera en Esmirna,
le dieron la última oportunidad para negar al Señor y salvar su vida. Y Policarpo respondió con sosegada seguridad y voz firme: 86 años le he servido, nunca me ha hecho daño alguno, ¿y por qué yo debería abandonarlo ahora? Con esa expresión de dedicación a Cristo, él aceptó las llamas como voluntad de Dios y murió con alabanzas en sus labios. Daniel no se apartó de ese patrón inicial de devoción y la oración personal. Finalmente sus enemigos, lo atraparon y le informaron al rey. Después de una amplia exposición de la desobediencia de Daniel al nuevo decreto, resulta interesante tener en cuenta que las Escrituras no registran nada de lo que él pudo haber dicho o hecho en su defensa. Entonces, esto nos hace suponer que no tenía nada, absolutamente nada que decir. Tenía tanta confianza en Dios a través de los años que sencillamente él se encomendó a Dios. Sorprendentemente, pues este pasaje describe cómo el rey Darío estaba muy preocupado por el destino de Daniel, a pesar de su renuencia, y solo después, pues, de un intento fútil por hallar una brecha en el nuevo edicto, Daniel tuvo que ceder ante la presión de los enemigos de Daniel, Darío tuvo que ceder ante la presión de los enemigos de Daniel y echarlo al foso de los leones. Y mirar y contemplar su muerte. Sin embargo, cuando el rey llevó a cabo el edicto, él le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, esto sugiere que Darío había recibido pues una influencia significativa de la vida y el ministerio de Daniel, y estaba dispuesto pues a darle crédito a Dios verdadero, y eso era lo que Daniel había deseado. El testimonio previo de Daniel en varias situaciones con respecto de repente a los requisitos dietéticos, con respecto a la interpretación de las visiones que tuvo los reyes, y también por el estilo de vida que él realizaba, pues él estaba consciente que eso pues hablaba muy bien de Daniel y también de su lealtad a Dios. Por eso él pues simplemente no se defendió. Él tenía confianza plena en Dios, no se defendió ante el rey Darío. Daniel no habló más hasta después que Dios tuvo la oportunidad de mostrar su poder una vez más, después de que a Daniel lo echaron a los leones. En un sentido, Daniel permitió que el desempeño soberano de los sucesos reivindicaran pues primero a Dios y luego a él. Las palabras del verso 23 resumen el resultado de este relato conocido, ¿no? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel, sacado del foso, y ninguna lesión se halló, porque había confiado en su Dios. Lo echaron al fuego, lo echaron a los leones y no sufrió ningún daño. Porque él había confiado plenamente en Dios. Semejante prueba. Imagínense el sufrimiento, el dolor que pudo experimentar Daniel. Miren, el propósito de estas enseñanzas es ratificar la importancia de la
de los modelos de conducta bíblicos como patrones piadosos de cómo comportarse en buenos y malos momentos. En esta época de la Iglesia, con su énfasis pues en la autoimagen positiva, la vida cristiana exitosa y el sentirse bien con cualquier otra que funcione para edificar la Iglesia, los creyentes tienden pues a fijarse en sí mismos y no en modelos de conducta o en modelos de conducta contemporáneos en busca de fortaleza e inspiración. Aunque hay modelos de conducta de cristianos contemporáneos, ninguno puede sustituir las personalidades que enfrentaron tan noble y valientemente la adversidad que los podemos encontrar en las Escrituras. De lo que hemos visto hasta el momento, estos hombres que hemos mencionado, que son Esteban, Daniel y sus amigos, ellos se enfrentaron a varios grados de oposición por parte de sus enemigos incrédulos. Pero solo Esteban se le exigió sufrir el dolor y la muerte física como el resultado de su difícil prueba. El tema que sobresale en los 3 estudios que acabamos de mencionar, pues nos muestra la fe y la determinación. Claro está que el objeto de su fe era Dios. Esa gran fe no se desarrolló de un modo aislado, pero produjo calma y confianza paciente en el Dios soberano, en que lo sustentaría en los momentos de crisis. Y eso es lo que tenemos que aprender, mi querido hermano. Ellos confiaron en los principios internos, ellos confiaron en los principios, se anidaron, le echaron raíces en su corazón, y ellos confiaron en esos principios que habían anidado en su corazón. Entonces ellos estaban preparados para la prueba y el sufrimiento, y finalmente la enfrentaron. Cuando hayamos superado, pues, nuestra tendencia de evitar o negar la existencia de sufrimientos o pruebas, podemos empezar a darnos cuenta que nos es también posible a cada uno de nosotros lidiar con cualquier clase de sufrimiento. Servimos, mi querido hermano, al mismo Dios de Esteban, al mismo Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Ellos constituyen ejemplos superiores de creyentes que cultivaron un estilo de vida piadoso y con firmeza pusieron a Dios en primer lugar sin mirar a un lado o a otro. Estos rasgos los prepararon bien para las pruebas y para los sufrimientos que soportaron. Encajan pues con autenticidad en el patrón de Hebreos 12 del 1 al 2. Que vamos a leerlo. Y dice, por tanto, vosotros, Hebreos 12 del 1 al 2, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los ejemplos de la historia de las Escrituras nos deben motivar y alentar, mi querido hermano. Y esta determinación es nuestra por medio de la fe en Cristo. No por medio de una metodología misteriosa ni complicada, que solo se encontraba disponible pues para los creyentes como Esteban y Daniel. Nosotros también podemos experimentar los beneficios del poder del sufrimiento en nuestras vidas sin preocupación ni temor. Esa confianza sencillamente crece en la medida que a diario nos demos cuenta de que como cristianos estamos
llenos de fe y de Espíritu Santo. Tremendos ejemplos que hemos aprendido o hemos conversado en esta en esta noche. Hemos visto a Sadrach, Mesach y Abednego que fueron puestos, primero que querían que se inclinen, ¿no?, ante una imagen, y ellos no quisieron. Su convicción, no querían adorar a las imágenes. Los llevaron al horno de fuego y ellos claramente en sus convicciones: no tenemos nada que hablar contigo, rey Nabucodonosor, nosotros confiamos en el rey, no nos vamos a inclinar, está de más, y si Dios quiere nos salva, y si no, de todas maneras no nos vamos a inclinar. ¿Qué tal convicción? ¿Qué tal convicción de estos muchachos que debemos aprender? Una fe profunda, y al mismo tiempo estaban dispuestos a morir en sus convicciones. Y Dios lo recompensó porque salieron ilesos del horno. Por otro lado, vimos a un Daniel que era un ejemplo para todos de conducta, y sin embargo se levantan contra él. No lo podían acusar de nada, absolutamente de nada malo. Lo único que lo podían acusar era de su devoción a Dios. Entonces crearon una ley en donde lo ponían al rey de Dios como un dios, y que todos tenían que acudir a él y no a otros dioses. Pero él sigue en sus convicciones. Él anidó en su corazón, tomó una determinación de no asumir esos estilos de vida de los paganos. Sale el edicto y él, lejos de poder ocultarse, disminuir su tiempo de oración, etcétera, etcétera, él no, normalmente, sabiendo de las consecuencias que implicaba, y simplemente tampoco se defiende. Y dice, bueno, lo van a poner al horno, lo van a echar pues con los leones, y simplemente él no se defiende y va. De esa convicción tan clara de su estilo de vida y al mismo tiempo de ese servicio a su Dios, que impactaría tanto a Darío, que le dice: al Dios que sirves te salve. Y Dios lo salvó. Y él glorificó también a Dios. Oh, querido hermano, ejemplos que nos hacen ver cómo debemos mantenernos en el sufrimiento. En la medida en que nosotros pues nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, a pesar de las circunstancias y de los problemas, miraremos la gloria de Dios. Aprendamos de estos ejemplos y seamos firmes y consecuentes con lo que nosotros creemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos conversando la próxima semana sobre el apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por las enseñanzas del día de hoy. Señor, solamente podemos mantenernos firmes en cada una de las circunstancias que nos son adversas, que nos son difíciles, cuando estamos llenos de fe y del Espíritu Santo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque nuestra fe continuamente sea fortalecida, que nuestra fe vaya creciendo cada vez, y que la llenura de tu Espíritu, Señor, siempre sea continua, permanentemente. Señor, que podamos entender verdaderamente ello. Señor, gracias por tu palabra, y que lo que hemos aprendido pues lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles con estas enseñanzas de personajes que cómo enfrentaron el sufrimiento.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya.
Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú y nunca me separaré